Así que vamos a compartir la palabra del Señor. Y el tema que quiero hablarles hoy es que fuimos llamados a poseer, a tomar lo que Dios nos ha prometido. Somos llamados, decir conmigo, soy llamado a tomar lo que Dios me dio, lo que Dios te asignó, lo que Dios te ha prometido, tu tierra prometida. Dios no nos creó para el sufrimiento, Dios nos creó para ser de bendición y ser bendecidos. Lamentablemente el pecado ha traído sufrimiento sobre la humanidad. La desobediencia a Dios ha traído nada más ni nada menos que el sufrimiento. Y la maldad del hombre ha incrementado ese sufrimiento a nivel global, a nivel mundial. Pero las promesas de Dios siguen siendo las mismas. El plan de Dios para nosotros sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? Que entremos a nuestra tierra prometida, que vivamos en una tierra de bendición. El plan de Dios no ha cambiado, porque el plan de Dios, decid conmigo, es eterno. Y Dios nos ha insistido una y otra vez, y cada vez que nos hemos desviado, Él siempre te llama con su dulce voz. ¿Para qué te llama? Para que vuelvas a disfrutar del plan original, de lo que Dios ha pensado para tu vida. Entonces vamos a leer dos textos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 6, y 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y quiero que veamos en estos dos textos, vamos a meternos, son varios versículos, y vamos a meternos en la vida un poquito en la vida de Josué. Josué estaba heredando el liderazgo de Moisés. Moisés había muerto, Moisés había logrado por dirección de Dios sacar a Israel, al pueblo de Dios, de Egipto, o sea, de la esclavitud. Nada más ni nada menos que eso. Dios le dio la fuerza y la sabiduría, incluso le cubrió de poder a Moisés para que con esa unción pudiera sacar al pueblo que estaba bajo la esclavitud de Egipto durante mucho tiempo. Pero ahora Moisés había muerto y había que seguir conduciendo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Decí conmigo, hacia Canaán. Y Dios había dicho que esa tierra sería una tierra sumamente especial, porque sería una tierra donde fluye la leche y la miel. Cuando Moisés, sabiendo que ya le quedaba poco tiempo, y Dios le dio la dirección a Moisés de que Josué sería el sucesor, sería aquel que conduciría al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, Moisés hace un acto profético sobre Oseas, y le cambia el nombre. ¿Y qué nombre le pone? Josué. Ahora es interesante porque Oseas significa salvación. Pero cuando Dios le cambia el nombre a Josué, o sea, a Oseas le pone Josué, Josué significa algo más que salvación. Le deja bien en claro a este profeta quién es el que salva. Por eso es que Josué significa no solo salvación, sino significa Jehová es el que salva. Dios es el que salva. Entonces, cuando Dios te cambia el nombre, te está poniendo una misión y te indica quién es el que está detrás de esa bendición. ¿Cuántos han recibido en estas semanas un nombre nuevo? Decí conmigo, Señor, necesito que me pongas un nombre nuevo. Porque cuando Dios te pone un nombre nuevo, te comisiona, te marca el rumbo, te marca el camino. Y en este tiempo tenés que buscar delante del Señor cuál es tu nombre nuevo, cuál es el nombre por el cual Dios te llama. Dios ya no lo quería llamar más Oseas, sino lo quería llamar ahora Josué. Jehová es el que salva. Vamos a leer entonces la escritura aquí en Josué capítulo 1 versículo 6 y dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Aquí tenemos la comisión que Dios le da a Josué, el nuevo líder del pueblo de Israel, que se le dio la comisión de salvar al pueblo en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor. Él tendría la tarea ahora de sacarlos del desierto por el cual estuvieron 40 años con Moisés, de sacarlos del desierto, de sacarlo de un desierto donde lo único que tenían para comer era la provisión milagrosa del Señor, que era el maná, algunas codornices de tanto en tanto, y una nube de día y una columna de fuego de noche, porque en el desierto no había nada. En el desierto se tenía que vivir de milagro en milagro. En el desierto se tenía que depender de los milagros, porque no podían producir nada, porque el desierto es estéril, porque en el desierto no hay capacidad de producir, porque en el desierto no hay capacidad de poder desarrollar los dones, porque en el desierto no hay capacidad de poder crear cosas nuevas. Se depende solamente de un milagro. Ahora, Josué tenía la tarea de sacarlos de ese desierto, de cruzar uno de los desafíos que era el Jordán, porque del otro lado del Jordán, aunque había desafíos, porque había gigantes, porque había grandes problemas del otro lado, pueblos guerreros, pero era la condición para pasar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Ahora vamos a leer en Corintios, que es en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y allí nos vamos a dar cuenta qué es lo que pensaban los cristianos del primer siglo acerca de lo que había sucedido en aquel entonces. Miren lo que dice el apóstol Pablo, refiriéndose a lo que sucedió en el tiempo de Josué. Dice lo siguiente, ahí tenemos varios versículos para leer. Versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y que todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Miren qué lindo, ¿eh? Cristo presente también, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Cristo estaba allí, aunque no manifestado como se manifestó en el Nuevo Testamento, pero Cristo siempre estuvo con su pueblo. Y luego dice en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos ¿para quién? ¿Para quiénes son estos ejemplos? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, es decir, adoradores de otros dioses. Ay, pastor, pero yo todavía tengo la Virgencita de Luján ahí en la medallita. No la quiero porque es el regalito de la abuela. Dios te dice, no seas idólatra. Solo hay un Dios, y ese es el Señor. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó ¿a qué? A jugar, en vez de adorar a Dios. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, es decir, teniendo relaciones sexuales impropias, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, o sea, hablar mal de otros, como algunos de ellos murmuraron, especialmente de Moisés, y perecieron, ¿por quién?
por el destructor. Qué fuerte. Decirle a tu hermano, hablar mal de otros y especialmente de los que te dirigen pueden traer destrucción. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice allí la palabra? Mire que no caiga. Qué poderoso que es esto. El Señor nos ha llamado en este tiempo a vivir con la expectativa de fe de que nosotros vamos a poseer también lo que Dios nos ha prometido. No sé qué Dios ha puesto en tu corazón en este tiempo, pero si vos estás conectado con el Señor, si en este tiempo que volviste al Señor te conectaste con Él, Él vuelve a renovar en tu corazón de manera profética o de manera de revelación, Él vuelve nuevamente a despertar en tu corazón sus promesas. Como dije, Dios nunca te va a dejar en el desierto. Dios quiere que salgas del desierto y que tomes posesión de lo que Él te asignó. Decí conmigo, yo tengo cosas asignadas por Dios. Decí algo más fuerte, yo tengo tierra que Dios me prometió. Vos tenés herencia por el solo hecho de tener a Cristo. Por el solo hecho de haber dicho un día, yo me arrepiento de mis pecados y ahora quiero seguir a Cristo. Ahora quiero tener la herencia del Señor. El Señor en ese mismo instante te hizo hijo. Hoy cantábamos, yo soy un hijo de Dios y sé que Dios lo hará otra vez. Y si en este tiempo perdiste de vista la tierra prometida, perdiste de vista todo lo que Dios te ha prometido porque te apagaste, porque perdiste tu fe, porque tal vez te caíste espiritualmente, pero hoy Dios te dice, si nuevamente encendés la llama en tu corazón, yo lo voy a hacer de nuevo en tu vida. Voy a volver a abrir el corazón para que veas tu tierra prometida. Para que vuelvas nuevamente a ver lo que Dios te ha dado. Dios le habla a Israel de una tierra para que la posean, pero les pidió, en primer lugar, que no se mudaran con pueblos idólatras. Esa fue la primera petición que el Señor le hace. Le dice, ustedes se tienen que cambiar de lugar, tienen que mudarse, tienen que salir del desierto, ya no pueden vivir más allí. Yo no los puedo sostener toda la vida, no los puedo sostener durante toda la historia con pequeños milagros en el desierto. Tienen que salir de ahí. Pero cuidado, le dice el Señor, no vayan a cambiar de lugar para irse a otro lugar peor. Mira, ahora que tenemos amigos en Guatemala, ya no decimos ese dicho, ¿no? Este salió, ¿cómo es el dicho? Salió de Guatemala y se fue a Guatepeor, ya no podemos decir más ese chiste. Porque ahora tenemos amigos de Guatemala que nos escuchan, así que ese chiste no se dice más. Pero los israelitas tenían lamentablemente un ADN de hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces Dios le pone como consigna, si se van a mudar, si quieren salir del desierto, si quieren salir del mal estado en el que están, no se metan en otro lugar peor. No se vayan con los idólatras, con los paganos, con aquellos que adoran otros dioses. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, también se los insta permanentemente de la herencia que hemos recibido de Cristo, pero no mezclar nuestra herencia con lo que el mundo ofrece. ¿Cuántas veces en Cristo nos sentimos bien? Yo, mire, muchas veces he visto a gente que la encuentro después de mucho tiempo y recuerdo como esas personas cuando estaban en Cristo estaban felices. Las cosas les iban bien, tenían sus luchas, pero las cosas les iban bien. Y estaban en el Señor y se sentían felices, plenos, con propósitos, con ganas de vivir. Pero uno los ve tiempos después y uno dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó que ahora ya no tenés esperanza, que ya ni siquiera crees en Dios, que volviste para atrás? ¿Saben cuál fue el problema? Volverse a mezclar la bendición de Dios con lo que el mundo ofrece. Decirle a tu hermano, por favor, no te mezcles con lo que el mundo ofrece. Busca tu tierra prometida, lo mejor que Dios tiene para darte. Aleluya.
Escuchaba, ¿no? Es un hermano que me decía, pastor, Dios me libró del vicio del alcohol. Y ahora que estamos en Celebremos, usted no sabe qué bendición que es. Cómo abrimos el corazón y contamos tantas bendiciones. El día martes, por si alguno no sabía, véngase. Y este hermano me contaba, me dice, una decisión que tuve que tomar en mi vida, desde que Cristo me libró del alcohol, es que yo tuve que dejar mis viejas amistades. Tuve que dejar a mis compañeros de copa, porque si mantenía esas amistades iba a continuar en el alcohol. Pero hoy tengo una familia maravillosa, tengo nuevos amigos, tengo amigos en Cristo que me edifican, que me fortalecen, que me bendicen. Dios le pidió a Israel que para poseer la tierra no debían mezclarse las cosas. Lo que es del Señor es del Señor. Porque tarde o temprano, cada vez que los israelitas se mezclaban con los idólatras, ¿usted qué le parece que pasaba? ¿Los convertían los israelitas a los idólatras? Siempre era al revés. Los idólatras los terminaban conquistando y seduciendo a los que eran hijos de Dios. Míralo serio a tu hermano y decirle, fíjate que tus amistades sean de bendición. Amén. Gloria a Dios. Yo me llevo bien con casi todo lo que puedo llevarme bien. ¿No? Puedo compartir una pizza, un té o lo que sea. Pero mi placer es estar con los que son del Señor. Y mi bendición está con aquellos que podemos hablar el mismo lenguaje. Miren qué interesante. A mí me ha pasado muchas veces hablar con hermanos que vienen de otros países y nos han visitado muchas veces hermanos de otros países con otra cultura distinta, con otra forma de pensar diferente, pero cuando nos ponemos a hablar de las cosas del Señor, tenemos el mismo espíritu. Porque donde está el espíritu del Señor hay libertad, no importa quiénes seamos. Y qué bendición tener esa conexión con la gente del pueblo de Dios. Ahora, Dios cumplió su palabra con Israel y la llevó a tomar la posesión, que era su herencia. Dios siempre cumple. Cuando Él te promete algo, Él cumple. A veces lo que no cumplimos somos nosotros, pero Dios siempre cumple. Cuando vos te aferrás a sus promesas y decís, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a volver a hacer, como cantábamos recién. Porque Dios cumple. Y Él cumplirá toda palabra profética que Él ha venido dando sobre la iglesia y sobre tu vida. Aquí en la ISO hemos recibido muchas veces palabras proféticas que la hemos creído y hemos avanzado en esa palabra profética y seguiremos avanzando, porque aunque a veces veamos situaciones que parece que se venía todo para atrás, nosotros confiamos en lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Pero tenemos que entender algunas cosas que podemos ver aquí en los pasajes de Josué. En primer lugar, Dios le dijo a Josué, Josué, Moisés, mi siervo ha muerto. Ahora te tenés que levantar. Ahora ya no sos segundo, ahora sos primero. Antes eras el segundo, ahora sos el que tiene que tomar la delantera, el que tiene que ir al frente. Pero ¿saben una cosa? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer, como lo dice Romanos 12, 1 al 2, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Es decir, tenemos que dejar de vivir. Si vos querés entrar a tu tierra prometida, tenés que dejar tu estilo de vida del desierto. Estuvieron tantos años en el desierto los israelitas que se habían acostumbrado a vivir de esa manera. Se habían acostumbrado a vivir en la miseria, en lo poco, en la escasez. Solamente dependían de los milagros que Dios hacía cada día. Se habían acostumbrado a vivir bajo la unción de Moisés. Porque, miren, se quejaban todo el día de Moisés. Pero ¿saben de qué vivían? De la unción de Moisés. Porque no eran capaces de buscar la propia unción. Porque se habían acostumbrado a estar todo el tiempo con el chupete espiritual, viviendo de la unción de otros, viviendo de lo que otros podían hacer. Si Moisés no estaba, se morían. Sin la unción de Moisés no podían avanzar. Entonces, quiero que vos veas que en este tiempo
Hay mucha gente que a veces se ha convertido en un parásito espiritual. Qué palabra fuerte, ¿no? Decirle a tu hermano, ahí, no seas parásito espiritual. ¿Qué función cumple un parásito? Vive de otro. Vive de la unción de otro. Vive de la oración de otro. Vive del consejo de otro. Y es el estilo de vida del desierto. Es decir, dependo de otros. Dependo que otros me llamen, dependo que otros me animen, dependo que otros me hablen, dependo de que otros me aconsejen, dependo que otros oren por mí, porque yo no puedo orar. Hay que dejar el estilo de vida del desierto. Porque, decís junto conmigo, si quiero entrar a la tierra prometida, me tengo que hacer responsable de mi propia vida. Y saben que muchos predicadores audaces se dan cuenta de que hay muchas personas que dependen siempre de la unción de otros y lo aprovechan muy bien. Pero la voluntad de Dios, mi querido hermano, es que vos dejes de depender de la gente, que vos dejes de depender de un predicador, que dejes de depender de alguien que está ungido y empieces a depender directamente del Señor y vivas una vida apasionada con el Señor. Porque cuando vos clamás a Dios, Él te responde. Porque cuando vos doblás tus rodillas delante del Señor, Él te escucha y responde tu clamor. Porque cuando vos estás en plena batalla, Dios sale en tu favor. Entonces hay que dejar de vivir dependiendo de los demás. Es decir, dejar un estilo de vida irresponsable. Todo es culpa de los demás. Me voy de la iglesia porque nadie me quiere, porque nadie me trata bien, porque nadie ora por mí, porque nadie me llama. Es el tiempo de que si querés tomar la verdadera herencia del Señor, tenés que aprender a consagrarte. ¿Saben qué significa consagrarse? Significa dedicar toda tu vida al Señor. Decirle, Señor, acá estoy con mi vida, con mis miserias, con mis debilidades, con mis problemas, pero acá estoy delante tuyo, Señor. Así como hizo José, yo me consagro al Señor para poder entrar a mi tierra prometida. ¡Aleluya! Me tengo que determinar a consagrarme al Señor. No puedo vivir en el desierto toda la vida. Puede haber un tiempo donde necesites la asistencia de otros, pero no podés vivir siempre dependiendo de que otros oren por vos, que otros te animen, que otros te fortalezcan. Mira, hermano querido, muchas veces yo me siento desanimado. Muchas veces me siento también cansado, muchas veces me he sentido enfermo, pero no me quedó otra alternativa que doblar las rodillas y decirle, Señor, acá estoy, levantá mi corazón. Y el Señor lo vuelve a hacer una y otra vez. Aleluya. Dejar de vivir un estilo de vida irresponsable, esperando todo de los demás, cuando de quien tenés que esperar es del Señor. Aleluya. Iglesia, somos el pueblo de Dios y como pueblo de Dios tenemos que aprender a crecer espiritualmente de tal manera que nuestra dependencia sea tan grande con el Señor, nuestra consagración sea tan grande al Señor, que empecemos a ver que la bendición de Dios está sobre nosotros, que no necesitamos un milagrito por acá, un milagrito por allá, porque vivimos de gloria en gloria y de poder en poder. Aleluya. Debemos entender que Dios cuando te habla siempre con un rema nuevo. Y cuando Dios te habla con un rema nuevo, te da una palabra nueva. Decí conmigo, Señor, yo necesito un rema nuevo en mi vida. ¿Y qué es un rema? Es una palabra específica. A veces estás leyendo la Biblia y decís qué buena historia, pero de repente estás estudiando la Biblia y lees un versículo y Dios te habla específicamente y decís, esto palabra es para mí. Eso es palabra rema. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de la Biblia. Por eso los hijos de Dios aman la Biblia, aman la palabra de Dios, la respetan y la ponen en práctica. ¿Por qué? Porque saben que la palabra de Dios siempre funciona. Siempre funciona. Ahora bien, es tiempo de que nosotros podamos
cruzar el Jordán, de que podamos hacer lo que Dios nos ha dado. Mire, Dios le habló a Josué y le dijo, consagrate, pedirle al pueblo que se consagre, que se santifique, porque mire, sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. ¿Y qué significa santidad? Consagración, dedicación al Espíritu Santo, dejar que Dios nos guíe, dejar que Dios nos sane, reconocer nuestros pecados y reconocer nuestras fallas para dejar que Dios sea el que hable por nuestras vidas. Y entonces Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés se murió. Es decir, Dios le está diciendo a Josué, Josué, ya no podés depender de Moisés. Ya no te cuelgues de la unción de Moisés porque Moisés no está más. Ahora te tenés que hacer responsable de tu bendición. Y el Señor te dice en este día, el Moisés del cual vos te estabas colgando ya no está más. Tenés que empezar a hacerte responsable de tu propia bendición. ¿Querés que Dios abra nuevas cosas en tu vida? Empezá a buscarlo con pasión al Señor. Empezá a buscarlo con fuerza al Señor. Consagrate de todo corazón, santificate, porque ahora tenés que cruzar el Jordán. Miren, ayer me puse a investigar un poquito sobre el Jordán. Y es algo interesante. Porque saben que la palabra Jordán, el nombre del río, significa algo que decrece o que va en caída. O en una caída muy, muy grande. Y saben que es interesante porque realmente el Jordán es un río bastante torrentoso, ¿no? Porque va en una franca caída. Y miren qué interesante que es esto. Decid conmigo, el Jordán representa la muerte. Y se los voy a decir por qué. Y lo descubrí anoche. El río Jordán tiene un trayecto de casi 200 kilómetros. Y comienza en las zonas más altas de las montañas, aproximadamente a 590 metros de altura. Y va en descenso hasta 200 metros por debajo del nivel del mar. Fíjense en la pendiente, ¿no? De 500 metros de altura hacia 200 metros bajo el nivel del mar. ¿Y saben dónde termina? En el mar Muerto. Cuando hay descenso en tu vida espiritual, cuando hay decrecimiento en tu vida espiritual, cuando no hay fruto en tu vida espiritual, cuando la manifestación del Espíritu Santo ya no está en tu vida, cuando ya no está el amor de Dios en tu vida, cuando ya no está la palabra de Dios en tu vida, cuando perdiste la visión, cuando perdiste la alegría, vas en descenso. Ya no cruzás el Jordán, sino te dejás caer por el Jordán. ¿Y dónde terminás? En el mar Muerto. Pero Dios no te dice que te tires al Jordán y que te dejes caer. Dios te dice que tenés que cruzar el Jordán. Dios te dice que tenés que cruzar el Jordán para que vayas a tu tierra prometida. Tu tierra prometida no es el mar Muerto. Tu tierra prometida es Canaán, la tierra de las promesas de Dios. Por eso este año 2018 hay que prepararse espiritualmente, mi hermano. Yo no quiero que pase este año sin ver las grandes bendiciones de Dios. Las estoy viendo, con muchas luchas, con muchas dificultades. Pero miren, aún en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la iglesia y en los ámbitos de la familia, puedo ver la bendición de Dios. Aunque hay luchas de todo tipo, aunque se levantan los enemigos. Pero si Dios te promete una tierra de leche y miel, dice, una tierra que fluye la leche y la miel. Entonces yo me quedé pensando en esto porque la leche no fluye de la tierra. Si uno estaba en el desierto y en el desierto estaba acostumbrado a abrir la boca, dame, 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 dame. Ahora Dios te dice, vas a entrar a una tierra donde vas a tener que trabajar, porque la leche no sale sola de la tierra, sino que la leche sale ¿de dónde? De la vaca. Y a la vaca hay que cuidarla. Hay que darle de comer. Decí conmigo, Dios me está llamando a trabajar. A ser responsable. Mire, si
Si alguien tiene al Espíritu Santo, se convierte en alguien industrioso, alguien que abre caminos, que abre puertas, no alguien que se queda en casa, Señor, dame, bendecime, ¿cuándo me va a abrir una puertita? A ver, ¿cuándo alguien me va a dar un dinerito? ¿Alguien me va a bendecir con algo? Dios puede darte un milagro cada tanto cuando lo necesitas, pero hay un momento que uno tiene que decir, Señor, yo quiero atar la vaca y empezar yo a cuidarla para tener mi propia leche. Les profetizo en el nombre de Jesús que a quien la hizo, se van a abrir negocios y emprendimientos, que va a ser esa vaca que va a dar leche en abundancia. En el nombre de Jesús, los que tengan estos emprendimientos crecerán como nunca antes y no dependerás de pequeños milagros, sino que el milagro estará permanentemente en tu vida, en el nombre de Jesús. Recibilo ahora, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Pero mirá, Dios prometió leche, pero también prometió, ¿qué prometió? Miel. ¿Y sabe qué significa la miel? Decí conmigo, significa lucha. Porque la miel tampoco brota de la tierra. Para que haya miel, me tengo que enfrentar ¿con quién? Con las abejas. Y me tengo que esforzar, no solo para ser criadero, sino también me tengo que esforzar para tomar la miel y enfrentarme a las abejas. Quiere decir que todo lo que Dios te va a dar para que crezca en tu vida, las bendiciones que te van a dar, no van a ser sin luchas, vendrán abejas, vendrán contrariedades, vendrán situaciones que te pondrán muchas veces en duda, decir, ¿será que Dios realmente me abrió esta puerta? ¿Será que Dios realmente me bendijo en esto? Decí conmigo, ante el primer problema no me tengo que rendir. ¿Quieres miel? Tómala. Enfrentate a las abejas. Ahora, Dios te va a dar esa habilidad para que vos puedas ver las riquezas y ver la bendición del Señor en tu vida. Pero para poder ver la leche y la miel, tengo que dejar el estilo de vida del desierto. Ya no puedo depender más de la gente. No puedo vivir dependiendo de un profeta, de alguien, a ver, que me dé una cosita y que me bendiga. No. Tenés que vos luchar por tu tierra prometida. Tenés que cruzar tu Jordán y no dejarte caer por el agua. Tenés que hacer que Dios te ayude a entrar a tu tierra, a emprender tus negocios, a crecer. Porque Dios te lo promete, porque Dios te promete leche y miel, pero tenés que trabajar, tenés que ponerte, tenés que confiar en el Señor, tenés que poner las manos en el arado, porque Dios te va a dar la bendición. Dice la Biblia que Dios le da semillas, ¿a quién? Al que siembra, no al que no siembra. Si no sembras nada, Dios no te va a dar nada. Levanta tu mano y decís, Señor, estoy dispuesto a sembrar. Recibo tus semillas de bendición en el nombre de Jesús. Si estás dispuesto a sembrar, Dios te va a dar, ¿qué cosa? Semillas. Te va a dar herramientas, te va a dar ideas creativas, te va a dar capacidades, te va a ayudar a abrirte el camino, te va a poner contactos de oro, gente que te va a ayudar a abrir caminos. Pero ojo, los contactos de oro no son para depender de ellos, simplemente Dios los va a mandar para abrirte puertas, nada más. Aleluya. El orden del Señor le dice, pasa este Jordán. No te quedes en el mismo sitio para tratar de repetir lo que no funcionó. Hay gente que no, extrañamente, repite el mismo error una y otra vez. ¿Y saben en qué lugar están? De este lado del Jordán. Nunca se animaron a cruzar. Y entonces, como esto no te funcionó más o menos, lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar, y Dios te está diciendo, no es por ahí, y vos, cabezón, seguí en el mismo lugar, y insistí con la misma gente, con las mismas personas, y te vuelven a fallar, y volvés a insistir con lo mismo, y Dios te dice, no es por ahí, cambia de dirección. Tenés que cruzar el Jordán, no te quedes del otro lado del río. No insistas con lo que no funciona. No insistas con la gente que no funciona.
Y a veces los pastores somos así también. Insistimos con las mismas situaciones. Y uno tiene misericordia, y uno tiene amor, y el Señor te dice, no es así. Lo que yo no estoy bendiciendo, no lo estoy bendiciendo. Hay que pasar el Jordán. Para poder pasar el Jordán, cuando uno pasa el Jordán, viene el crecimiento, viene la madurez, viene la multiplicación, viene la abundancia, pero todo eso se llena de responsabilidad. Me hago responsable de mi propia vida, me hago responsable de mi propia bendición. Pastor, mi matrimonio no está funcionando, bueno, hacete responsable, orá. No esperes que otros te solucionen todos los problemas, busca vos, crece, multiplicate, pasá a tener vos también la unción de Moisés y de Josué. Josué no se quedó esperando a ver que Moisés resucite para que le diga cómo tiene que hacer las cosas. Él tomó la unción del Señor y como pudo fue adelante y hizo lo que Dios le dijo. Pero Dios nos ha bendecido con palabras proféticas. Miren lo que dice allí, los versículos 3 y 4 que hemos leído. Dice que todo lugar pisado será tu lugar de herencia. Todo lo que vos pises, es decir, todo lo que vos avances en fe y digas, Señor, esto es lo que vos me diste de heredad, lo voy a tomar en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y Señor te promete proféticamente que todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Es decir, todo lo que le pongas firmeza y digas, en tu nombre, Señor. No haga esta tontera de decir, estoy pisando acá, esto es mío, esto es mío. No, 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 no. Habla de tu actitud responsable delante de tu propia vida. Todo aquello que vos te determinás en el Señor a conquistar, el Señor te lo va a dar por herencia. ¡Aleluya! Decí conmigo, tierra pisada, tierra tomada. Amén. Dios abrirá nuevas casas, casas de bendición, familias ordenadas, familias salvadas por el Señor. Discípulos que serán tocados por la unción de Dios, discípulos que serán transformados por el Espíritu Santo. Y por último leíamos allí en el versículo 5, otra bendición profética que tenemos como iglesia. Dice que nada ni nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y cuando la Biblia dice nadie, es nadie. Se podrán volver en contra, pero no podrán. No podrán. Cuando tus enemigos se levanten contra ti, Dios te promete proféticamente, no podrán con vos. No podrán con vos. Se levantarán, harán lo que quieran, pero yo soy el que te defiendo todos los días de tu vida, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y el versículo 6 dice, por eso levántate, cobra ánimo, conságrate, confiesa la palabra, reprende el mal y salí de tus trincheras, porque Dios te va a dar la victoria y la tierra prometida va a venir, la bendición de Dios va a venir. Este año somos un pueblo que vamos a cruzar el Jordán para la tierra prometida. Y esto no se trata solo de algo individual. Dios no le habló a Josué solamente para que se salve él y la familia de él, sino Dios le habló a Josué para que se salve toda la comunidad de creyentes. Y ¿saben qué, hermano? La bendición de Dios es comunitaria. La herencia, hay herencias individuales, pero hay una herencia que Dios está desatando en la iglesia cuando nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, servimos al Señor juntos. ¿Y estás dispuesto a comprometerte a servir al Señor junto con tus hermanos? Y decir, Señor, yo soy parte de un pueblo que va a avanzar, que va a abrir puertas, que va a conquistar, Señor, y que la bendición no solo será para mí, sino será para todos mis hermanos de la iglesia. Yo sé que tu bendición será para todos. Entonces vamos a entrar juntos a la tierra prometida que Dios nos ha prometido. Cerra tus ojos un momento. Señor, en el nombre de Jesús, agradecemos tanto tu palabra, porque nos inspira, porque proféticamente, Señor, nos promete
Señor, tu gran bendición cuando nos determinamos a vivir, Señor, con responsabilidad nuestras propias vidas. Señor, en el nombre de Jesús, decí conmigo, renuncio a depender de los demás para mi crecimiento espiritual. Renuncio en el nombre de Jesús a toda atadura que me mantiene del otro lado del Jordán. Señor, reprendo en el nombre de Jesús a toda obra demoníaca que ata mi mente, mis proyectos, mis sueños. En el nombre de Jesús, rompo ahora con toda obra del mal en mi contra. Señor, tu palabra dice que nadie podrá contra mí, que nadie podrá enfrentarme en todos los días de mi vida, porque siempre tendré tu respaldo y tu victoria en mi vida. En el nombre de Jesús, estoy dispuesto a trabajar, estoy dispuesto a reproducir, estoy dispuesto a multiplicarme, estoy dispuesto, Señor, decilo, estoy dispuesto, Señor, a que la leche y la miel broten en mi vida como parte de tu herencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque la herencia que vos nos diste todavía está vigente. Por eso es profético, Señor, porque no pasa de moda. Porque si vos lo prometiste, sigue en pie. Por eso podemos confiar en ti, Señor.